Bueno, vamos a ver en este video cómo hacer el gráfico de una función polinómica. Supongamos que tenemos una función polinómica f de x y que solo al principio tenemos su forma polinómica, ¿sí? Menos 3x cubo, menos 6x cuadrado, más 21x menos 12. Como la función tiene grado 3, entonces tiene 3 raíces. Si tenemos suerte, las 3 van a ser reales. Acá ya tengo la forma factorizada, ¿sí? En este caso las 3 raíces son reales, tenemos menos 1, 1 que es raíz doble, y menos 4 que es una raíz simple. Una vez que tenemos la forma factorizada, ¿sí? Ubicamos las raíces y las ordenamos. En este caso tenemos menos 4 y 1. Esto va a hacer que la recta real se divida en este caso, en 3 intervalos, ¿sí? Un intervalo va a ser el intervalo menos infinito hasta el menos 4. El otro intervalo va a ser del menos 4 al 1. Y el otro intervalo va a ser del 1 al más infinito. Entonces, ¿para qué vamos a usar estos 3 intervalos? Por el teorema de Bolzano, sabemos que como no hay ninguna raíz en este intervalo, ¿sí? Hasta llegar a menos 4, la función en este intervalo va a tener siempre el mismo signo. Lo mismo entre el menos 4 y el 1, como no hay ninguna raíz entre el menos 4 y el 1, la función va a tener siempre el mismo signo en el menos 4, 1. Y lo mismo del 1 al más infinito, como no hay ninguna otra raíz en el 1 más infinito, la función va a tener siempre el mismo signo. Entonces vamos a construir esta tabla. Tenemos los 3 intervalos, elegimos una x en cada intervalo, ¿sí? Como los intervalos son abiertos no se pueden elegir los bordes, ¿sí? Porque los bordes en estos casos cuando son números son raíces, ¿sí? Entonces yo elegí por ejemplo el menos 5, el 0 y el 2, se puede elegir cualquier valor que esté en cada uno de los intervalos, ¿sí? No necesariamente estos valores que están acá. Entonces elijo el menos 5 en este intervalo, el 0 en este, ya que elijo el 0 también voy a obtener la ordenada de origen de la función, y elijo el 2 en este intervalo. Calculo la imagen de cada uno de estos valores. Y siempre la imagen conviene calcularla con la función polinómica que está dada en el enunciado, ¿sí? Porque si cometimos algún error cuando hicimos la forma factorizada, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta una vez que hallemos la gráfica de la función. Entonces siempre conviene usar la forma polinómica para hacer esta cuenta y obtener la imagen de estos valores que elegimos. Entonces, hacemos f en menos 5, nos da 108, f en 0 nos da menos 12, que es la ordenada de origen, que coincide siempre con el término independiente, y f en 2, que nos da menos 18. Entonces, como la función es positiva en un punto, ¿sí? En este caso el menos 5, como la imagen del menos 5 es positiva, la función va a ser positiva en todo este intervalo, ¿sí? Eso nos dice el teorema de Bolzano, la consecuencia del teorema de Bolzano. Entonces, en el menos infinito menos 4, ¿sí? La función va a ser positiva. Entonces el intervalo menos infinito menos 4 va a pertenecer al conjunto de positividad, ¿sí? En todo este intervalo la función es positiva. ¿Qué pasa con el siguiente intervalo? Tenemos menos 4 menos 1, ¿sí? Calculamos la imagen de un punto en el intervalo, nos dio menos 12. Entonces, como la imagen de un punto es negativa en este intervalo, ¿qué significa eso? Que la función es negativa en todo el intervalo. Así que en este caso, el menos 4, 1 va a formar parte del conjunto de negatividad de la función. ¿Sí? Del menos 4 al 1 la función va a ser negativa. ¿Qué pasa con el último intervalo? Como la imagen de un punto del intervalo nos dio negativa, entonces la función en todo el intervalo es negativa. Entonces el 1 más infinito forma parte del conjunto de negatividad. Así que la función del 1 más infinito va a ser siempre negativa. Y ahora lo que vamos a hacer es un gráfico aproximado, ¿sí? Aproximado de la función. Tenemos las dos raíces, ¿sí? Menos 4 y 1. Vamos a ponerlo con otro color. Menos 4 es una raíz y 1 es la otra. ¿Qué es lo que sabemos? Que del menos infinito a menos 4 la función es siempre positiva. Así que no puede ser que venga desde abajo, corte al eje y después se llegue al 4. La función tiene que venir sí o sí desde arriba y llegar al 4, porque sabemos que siempre es positiva antes del menos 4. ¿Qué pasa después del menos 4? La función tiene que ser negativa, así que la gráfica tiene que cortar al eje X. La función sigue por acá abajo, ¿sí? No puede seguir arriba porque si no, del menos 4 al 1 ya habría valores positivos. Y eso no puede ser porque sabemos que es siempre negativa en el menos 4 a 1. Entonces la función siempre es negativa de menos 4 al 1. ¿Qué pasa cuando llegamos al 1? Llegamos hasta acá. Entonces, la función venía de ser negativa
Y en el 1 más infinito, ¿sí? En esta parte del eje x, la función sigue siendo negativa. Entonces no puede ser que corte al eje x, sino que tiene que rebotar en el eje x y volver a ser negativa. ¿Sí? Y no puede volver arriba porque la función no tiene más raíces, ¿sí? La función sigue decreciendo infinitamente. Entonces, este es un gráfico aproximado de la función f. Fíjense que si hicimos las cosas bien, estos conjuntos de positividad y de negatividad y la gráfica de la función coinciden con lo que ya sabemos respecto a la multiplicidad de las raíces. En 1 la función tenía que rebotar en el eje x, cosa que sucede, y en menos 4, como la menos 4 es una raíz simple, ¿sí? De multiplicidad impar, la función corta al eje x, ¿sí? Este es el paso en el cual podemos verificar si la forma factorizada que obtuvimos es la correcta a partir del gráfico, ¿sí? Y una vez que tenemos el gráfico, podemos sacar a veces la imagen, y si la función es simétrica, a veces se puede obtener el conjunto de crecimiento y decrecimiento. Pero en general no se puede obtener porque, por ejemplo, en esta función no sabemos cuán abajo llega acá, ¿sí? Recordemos que siempre estamos graficando un gráfico aproximado. Entonces, en general, no vamos a poder saber la imagen de estas funciones, ¿sí? En este caso es todo R la imagen, pero en general no se puede saber. Y tampoco vamos a poder saber en general el conjunto de crecimiento y el de decrecimiento. Bien, con esto terminamos la parte de cómo hacer el gráfico de una función polinómica. Vamos a hacer el repaso, ¿sí? Primero tenemos que tener la forma factorizada, ordenamos las raíces, construimos la tabla, ¿sí? Tomando una x en cada intervalo de los que obtuvimos antes, hallamos las imágenes de los intervalos, eso nos va a decir a qué conjunto de positividad o negatividad pertenece cada intervalo, y a partir de eso podemos hacer la gráfica de la función. Ubicamos las raíces y después nos guiamos por los intervalos de positividad o negatividad que obtuvimos a partir de la tabla. Bien, con esto terminamos la parte de gráficos de funciones polinómicas.